¿Por qué los judíos modificaron algunos de los pasajes que tenemos ahora en el Antiguo Testamento en nuestras Biblias? Hola hermanos y hermanas en Cristo. En esta presentación vamos a explorar algunos pasajes particulares en la Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar por entender cuánto tiempo estuvieron los israelitas en la esclavitud en Egipto. Oremos y pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine en esta actividad, en esta jornada. Y tengamos siempre presente las palabras de Pablo en 1 Corintios 13:12, que conocemos ahora solo en parte. La mayoría de las traducciones de la Biblia utilizan el texto masorético para el Antiguo Testamento, como es el caso de la mayoría de las traducciones que utilizamos hoy en día, el cual proviene del Codex Leningrado, dado por los judíos en el siglo XI después de Cristo. La narración de Éxodo 12:40 en este texto difiere de las otras fuentes como la Septuaginta, el Pentateuco samaritano y los registros de Flavio Josefo. En el texto masorético se indica que los israelitas estuvieron 430 años en Egipto, mientras que en los otros textos el lapso incluye el tiempo que los israelitas estuvieron en Canaán. Si se toman las fechas del texto masorético, esto genera inconsistencias con otras narraciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. De otro lado, las fechas de los otros textos, como la Septuaginta, Pentateuco samaritano y el libro de Antigüedades de los Judíos unidos de Flavio Josefo, son consistentes con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Miremos por qué puede ser eso. A fin de entender cuánto tiempo estuvieron los israelitas en Egipto, habría que mirar de cerca qué nos relata Génesis. Sabemos que José tenía 39 años cuando trajo su familia a Egipto. Él llegó a los 30 años a Egipto, según lo relata Génesis 41:6. Luego hubo 7 años más de prosperidad y 2 años de hambre. Y fue en ese momento cuando trajo a su familia, según lo relata Génesis 45:6. Recordemos que su padre Jacob tuvo 12 hijos en 14 años, siendo Levi el tercero de ellos y José el onceavo, pues Benjamín era el menor o doceavo, según relata Génesis 31:41. Levi tendría alrededor de 10 años más que José. Kohat era el segundo hijo de Levi, según lo relata Éxodo 6:18, y entró en Egipto con su padre Levi, como aparece en Génesis 46:11. Siendo Kohat su segundo hijo, muestra el libro de Génesis que no tenía familia al entrar en Egipto. Más adelante en Génesis relata que Amrad era su hijo mayor. También sabemos que Amram vivió 137 años en Egipto, según lo relata Éxodo 6:20. Sabemos que Amrad, que era el hijo de Kohat, nació y murió en Egipto durante la esclavitud. Podríamos concluir claramente que por lo menos los israelitas estuvieron durante el tiempo en que Amrad estuvo vivo, que fue 137 años. Esto encaja puesto que sabemos de otro lado que el hijo de Amrad, que era Moisés, su segundo hijo, de acuerdo a Éxodo 6:20, tenía 80 años cuando habló con el faraón y luego salió de Egipto en Éxodo 7:7. Esto indicaría que es posible que Moisés hubiera nacido cuando Amrad tenía 57 años, lo que indicaría que a los 80 años salían de Egipto, dando como un mínimo los 138 años que se requiere para que se cumpla esta lógica de edades. Pero también es posible que Moisés hubiera nacido al final de la vida de su padre Amram, que vivió 137 años. Si este fuera el caso, el máximo número de años posibles que los israelitas podían estar en Egipto sería los 137 años de Amrad más los 80 años de Moisés. Esto nos daría alrededor de 218 años. De cualquiera de estas razones, ya sea el mínimo o el máximo, estamos lejos de los 430 años que nos dice el texto masorético. Miremos por qué es esa inconsistencia. Habíamos ya visto cómo los 430 años que muestra el texto masotérico como la estadía de Israel en Egipto es totalmente imposible desde el punto de vista histórico.
Ahora miremos cómo esos mismos 430 años que indica el texto en Éxodo 12:40 genera una inconsistencia con otros pasajes en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo nos dice en Gálatas 3:17 que desde la promesa a Abraham hasta la ley de Moisés hay 430 años. Sabemos que desde Abraham hasta la entrada de Egipto hay 215 años, lo cual haría totalmente inconsistente con el texto masotérico. Igualmente en Hechos 7, Esteban hace el recuento histórico y señala 400 años de opresión desde Abraham hasta la salida de Egipto. De nuevo vemos la inconsistencia con el texto masorético. Esteban estaba muy seguramente citando Génesis 15:13 en su discurso. De otro lado, estas fechas son totalmente consistentes con los otros textos, con la Septuaginta, el Pentateuco samaritano y los registros de Flavio Josefo. Miremos en detalle por qué. De otro lado, la Septuaginta, el Pentateuco samaritano y los registros de Flavio Josefo indican 430 años. Pablo en Gálatas 3 del 16 al 17 indica 430 años. Estefan en Hechos 7 del 2 al 6 hace un relato de Génesis 15:13 en el cual señala que fueron 400 años de esclavitud que corresponden a 400 años totales desde Abraham hasta la de Moisés, menos los años que estuvieron bajo la protección de José en Egipto, que fueron 30 años. De nuevo, los 430 años es un lapso de dos eventos. Desde que Abraham recibe su promesa para entrar en Canaán hasta que entra en Egipto, y luego desde que entran en Egipto hasta que salen con Moisés. De nuevo, la gran pregunta, ¿por qué Éxodo 12:40 fue modificado por los judíos sugiriendo que cientos de años fueron adicionados? Miremoslo más de cerca. Génesis 11 del 12 al 22 nos muestra que cientos de años habían sido eliminados en el texto masorético en la descendencia de Sem, específicamente en el momento en que cada uno de los descendientes tuvo su primer hijo. Como vemos en esta tabla comparativa, nos muestra que en el texto masorético aparecen, por ejemplo, en el caso de Arfaxad, que tenía 35 años cuando tuvo su hijo Selah. Sin embargo, en los otros textos, Septuaginta y Pentateuco, hablan de 135 años, 100 años más. Igualmente aparece por otras sucesiones aquí. Entonces vemos que hubo una cantidad de años que fueron eliminados en este momento y agregados al otro lado. Viene la gran pregunta. ¿Por qué esa alteración del texto del Antiguo Testamento? ¿Por qué mover unos años de un lado hacia el otro? Miremos qué nos dice el texto más de cerca. Las modificaciones en Génesis 11 en el texto masorético están indicando que el hijo de Noah, Sem, vivió durante el mismo tiempo de Abraham. Este no sería el caso si miráramos las fechas que son presentadas en la Septuaginta o en el Pentateuco samaritano. Miramos cuál es la implicación de esto. ¿Por qué Éxodo 12:40 y Génesis 11 fueron modificados por los judíos? En el año 1100, con la edición única del texto masorético, los judíos eliminaron varios años en Génesis 11 del 12 al 22 y trataron de compensarlos en Éxodo 12:40, con el fin de desvirtuar la asociación entre Jesús y Melquisedec, y cambiar la narrativa en la Biblia del rey de paz y sacerdote por Sem, el hijo de Noé. El Talmud, específicamente en Nedarim 32b, identifica a Melquisedec como Sem, el hijo de Noé, quien sobrevivió al diluvio y fue un antepasado justo de Abraham, como el rey de Salem, Jerusalén, y sacerdote de Dios. Se le representa como una figura clave en el linaje de la justicia. Los judíos modificaron el texto masorético, acercando el tiempo en que vivió Abraham al tiempo de Sem, con el fin de desvirtuar la figura de Melquisedec y asimismo descalificar a Jesús en su sacerdocio levítico según la orden de Melquisedec en Hebreos 7. El Midrash Haggadah explica que es el Sem porque la abreviatura de él es la palabra invertida en hebreo.
Gracias por escuchar. Algún comentario que nos ayude a entender mejor las Escrituras es siempre bienvenido. Teniendo en mente lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 13:12, ahora conozco en parte. Gracias. Bendiciones, Jairo.